Saludamos al ministro de Economía, Axel Kicillof. Axel, buen día. Saludamos de Casi Despierto, Pablo Marcoski y todo el equipo. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por atender. Son días de mucha intensidad. Hay mucho en juego el día domingo. Ayer pudimos entrevistar a Daniel Scioli y nos tiró la frase: yo represento ahora 12, Macri ahora 15, jugando con la idea del programa de 12 cuotas y el dólar a 15 pesos. Sí, el dólar amarillo, lo llaman. Macri dio por sentado que el dólar está a 15 pesos. ¿Cómo impactaría en nuestra vida, en lo cotidiano, si eso fuera de ese modo? Sí, en primer lugar, la verdad es que vengo recién ahora aterrizado de Turquía. La verdad que llegué ayer a las 11 de la noche y no tuve esa oportunidad porque hay bastante diferencia. No tuve oportunidad de seguir todos los pormenores de lo que está haciendo realmente una verdadera confesión de parte del macrismo y del PRO. La verdad es que ha afirmado por todos lados que busca una devaluación, un tarifazo, un ajuste fuerte del gasto público, volver al Fondo Monetario Internacional, arreglar con los buitres. La verdad que es el programa, y todo eso pareciera querer hacerlo ni bien asumido. Y todas esas medidas, una por una devaluación de poner el dólar a 15 pesos, y va a tener un efecto inmediato sobre los precios, y va a tener, que esto es lo que mucha gente me ha preguntado, pues yo estoy todos estos días, cuando estoy en Buenos Aires, recorriendo los barrios, acá en Capital y también en provincia, y la gente me pregunta, ¿pero para qué lo podrá hacer? Y bueno, hay gente que se enriquece mucho, los que están con dólares atesorados en cantidades enormes, bueno, por supuesto, tienen inmediatamente un enriquecimiento muy grande, de la misma manera que beneficia a los exportadores que utilizan poca mano de obra argentina y perjudica claramente a los trabajadores, a los jubilados, a los que reciben ingresos en pesos. O sea que lo hace además en representación de un grupo, que es un grupo devaluador, que existe permanentemente en la Argentina, y un grupo también ajustador, que tiene esa filosofía, pero sobre todo esos intereses. Una de las maneras que se encontró con herramientas múltiples y lejos de la ortodoxia económica fue, entre otras, por ejemplo, el programa Precios Cuidados. Ayer Macri, sé que Axel, el ministro de Economía, viene de estar en Turquía, ya preguntaremos por esa foto con Lagarde y todo el despelote que se armó. Macri anunció que terminaría en la eventual presidencia suya precios cuidados. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede pasar? Bueno, es que está enhebrando y presentando un plan que es el plan ortodoxo de ajuste. Por eso también el tema del Fondo Monetario. Vos fíjate, del año pasado a ayer leía en las noticias que habla toda la oposición de que la inflación de este año estará en 23 puntos. El año pasado hablaban de 30, 40, quiere decir que ha bajado muchísimo. Se pierde ahí, sí. Sin aplicar un plan de ajuste. Lo cual obviamente los tiene bastante desconcertados, pero bueno, Precios Cuidados fue un elemento muy importante en términos de referencia de precios, que obviamente nunca pretendió ser ni un congelamiento de precios ni una canasta universal que implique todos los productos, pero sí una referencia que la gente tiene en cuenta. Si vos le preguntás a la gente que hace las compras, Precios Cuidados es un precio de referencia, después decide si compra Precios Cuidados o no compra Precios Cuidados. Eso se ha logrado en un acuerdo voluntario con las cadenas de supermercados, pero también con los comercios más pequeños, y bueno, ha tenido un resultado contundente y la gente así lo aprecia. Pero bueno, todo lo que defiende a la gente y lo que defiende el salario se ve que lo quieren borrar del mapa. Uno podría ahondar en alguna de las afirmaciones durante el debate, sobre todo respecto de que este es el gobierno que más devaluó, pero sin atender que puede ser la exégesis a la defensa de los distintos planes económicos o la política económica. Eso me desconcertó muchísimo. Ha tenido un fallido realmente llamativo,
donde él dijo el gobierno llevó el dólar a 15, que es donde lo quiere poner él, evidentemente. Y ahora, por lo que ocurrió con los allanamientos del Central y la intervención de la justicia por primera vez en la historia, en la operatoria financiera del Banco Central, la verdad que la justicia no intervino, bueno, el Poder Judicial no intervino cuando se supo lo del HBC, que se llevaba 3.000 millones de dólares al exterior, que esto es una investigación, yo no lo doy por hecho, pero hay investigaciones que evidentemente tienen más valor político porque hay una parte del Poder Judicial y de los medios de comunicación hegemónicos que hacen la campaña sucia para Macri. Bien, Y esto le da espacio a Macri para andar con los globitos de colores. Pero cada tanto cuando hablan sus economistas, y a veces cuando habla él mismo, y termina diciendo qué es lo que piensa hacer, qué es lo que venimos de Macri, es el plan del Fondo Monetario Internacional, es el plan de los buitres, y es el plan, digamos, de ajuste, de evaluación, tarifazo, volver a la condicionalidad del Fondo Monetario. Vos comentabas eso de la foto con Lagarde. Bueno, siempre que hago un viaje, en este caso fui a representar a la presidenta, estuve como 5 o 6 reuniones, 2 días prácticamente, con el presidente de Estados Unidos, con Obama, con Putin, con la presidenta, con quien preside la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con Merkel. Y bueno, sí, surgen fotos. El tema es que va a ser uno ahí. Y lo que fui justamente a denunciar es la política de ajuste que está aplicando el Fondo Monetario Internacional para salir de esta crisis y su fracaso. Claro. Entonces, el problema es que, creo que lo dijo Scioli, no le fuimos a pedir un préstamo y menos todavía a aceptar las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional cada vez que te da un préstamo, que esa es la doble cara de la intervención del Fondo Monetario en los países, que es que presta plata, pero impone determinadas políticas. Como las políticas coinciden con las de Macri, probablemente él no tenga ningún problema, pero cuando Néstor Kirchner canceló toda junta la deuda con el Fondo Monetario Internacional, fue precisamente para liberarse de la condicionalidad, los exámenes, la vigilancia que pone el fondo para que los países tomen determinadas políticas. Hoy tenemos, la verdad, una situación donde ha crecido la igualdad en la Argentina, lo muestra el coeficiente de Gini. Hemos publicado una cifra de desempleo de 5,9, que la verdad es lo que observan todas las estadísticas públicas y privadas de reactivación de la economía durante este año, que es lo que los propios privados, que no se cansan de decir hace 4 años que hay recesión, sus propias estadísticas dan distinto, la economía está creciendo, el empleo está mejorando, obviamente no está todo bárbaro, y vengo de Turquía, donde veo que es un mundo, miren el comunicado sino del G20, un mundo que todavía no ha logrado salir de la crisis que se inició en 2008-2009, así que no anda todo bárbaro, pero sobre la base de políticas públicas muy decididas hemos conseguido crear empleo, que la economía se reactiva, a pesar de que el comercio internacional está muy pinchado, como reconoce también el comunicado del G20. Todo esto lo dice Axel Kicillof, ministro de Economía, aunque su voz es más que reconocible. Axel, Bernard Pertot te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Bernard? Bueno, buen día. hemos hablado de precios cuidados, hemos hablado de la foto con Lagarde, un tema que por ahí está más oculto en la agenda, pero que me gustaría ver si lo podemos desarrollar un poco, es el tema de los de JAI, de todo el tema del comercio exterior, que el macrismo señala que va a eliminar todas las restricciones de este tipo a las importaciones y exportaciones. ¿Cómo funciona esto y qué impacto concreto tiene sobre la economía cotidiana eso? Bueno, mira, yo creo que esta época, desde la primera vuelta, ahora el domingo, el balotaje ha sido muy rica en definiciones, mucho como pasó con Scioli en el debate, por lo que dice que va a hacer, y mucho Macri por lo que él calla, pero sus economistas todo el tiempo están poniendo sobre la mesa. La verdad es que, decíamos, ajuste presupuestario. También dicen que la economía está estancada, es mentira, según sus propias estadísticas. Dicen que las reservas son 0, mentira, con el manual del Fondo Monetario Internacional incluso, porque nosotros en estadística sí trabajamos con el Fondo Monetario, tanto en precios como en reservas, como en lo que sea, dice 26.000 millones de dólares, o sea que
no es así. Y ahora viene el tema de la apertura, y afortunadamente en estos días empezó a aparecer y a darse a conocer la opinión de los propios empresarios pymes, de lo que significaría para ellos un comercio sin ningún tipo de administración, sin ningún tipo de estudio, porque ¿qué pasa? Hoy el mundo está no solo en una situación de estancamiento, sino que además el comercio internacional está muy flojo, y eso hace que aparezca lo que se llama dumping, que para que lo entienda todo el mundo, precios bajos para las exportaciones de los países centrales. Y eso hace que si uno deja entrar sin ningún tipo de análisis todos los productos extranjeros, pase lo que pasó en los 90, que los pequeños productores, los empresarios que ya son pequeños, grandes y medianos, que han crecido en estos 12 años, tengan que someterse a una competencia desleal del extranjero. Y pasa que no hay forma de hacer eso. Evidentemente, el macrismo de a poco va diciendo cuál es su programa, que implica apertura, tarifazo, que es esto que surgió un verdadero saqueo del bolsillo de la gente, de los trabajadores, de los jubilados. Eso retrae el consumo, ¿no? Retrae el consumo, en definitiva, si una gran parte del bolsillo, del presupuesto del bolsillo tiene que ir a pagar las tarifas de los servicios. Claro, por supuesto. Por eso es una caída del salario real. Nosotros estamos viendo, mira, con la inflación incluso que dice la oposición de 23%, todo el mundo sabe que los aumentos salariales, las paritarias se cerraron en 27, 28, 29, hasta 30 puntos. O sea que ha habido un incremento del salario real, y de ahí viene que estemos también en términos de empleo, porque se ha fortalecido el mercado interno en base al poder de compra de los trabajadores, de los jubilados, de quienes cobran asignación universal, y eso permite que se produzca para el mercado interno y que el empleo crezca. Eso es lo que ellos vienen a realmente reventar. Axel, Luciana Pecker te saluda. Te pido si podemos trasladar esta idea del ajuste que se produciría lo más concretamente posible a la alacena o a la ladera de las casas. La asignación universal por hijo y las jubilaciones que tienen un sistema indexatorio. Si el dólar queda alrededor de 15 pesos el 11 de diciembre, ¿cuándo se indexarían y si llegarían a cubrir esa diferencia de precios de un dólar a 15 pesos o quedaría atravesada el poder de compra de la asignación universal por hijo y de las jubilaciones? No, inmediatamente, porque hay muchísimos productos de la canasta de consumo de los argentinos que si no son importados, son de exportación. Esos precios se corrigen al instante, más si piensan eliminar retenciones también, sobre harina, sobre trigo, ¿no? Porque las retenciones justamente son un procedimiento para que los precios internos se desenganchen de los precios internacionales. Pero si hay una devaluación, hay una devaluación fuerte como la que están planteando, de la canasta de productos que nosotros consumimos, buena parte de ellos son también exportables, por lo tanto el precio se alinea, si no hay retenciones además, con el precio internacional. Así que pasa de inmediato. Incluso hasta cierto punto ya empieza a pasar, porque a medida, y esto tiene que ver con la cuestión del allanamiento del central, como Macri habla de un dólar a 15, y el dólar a 15 es lo que han dicho sus economistas, él habla de dejarlo en libertad, como no hace ninguna economía del mundo, quiero decir. Prácticamente China el otro día, una de las economías más grandes, devaluó después un poquito, 2,5%, no el 50% que es esta barbaridad que plantean. O sea que, ¿qué pasa? Ellos hablan del dólar a 15 si llegaran a ganar las elecciones, y bueno, también generan un fenómeno en el corto plazo, en las vísperas de la elección, porque alguien dice, bueno, si gana Macri y pone el dólar a 15, entonces a mí me conviene esto los que van al dólar, ¿no? A mí me conviene comprar dólares porque va a crecer un montón. Después los importadores que empiezan a decir, yo importo todo rápidamente y además trato de poner el precio nuevo, el que piensa Macri que tiene que ser el precio del dólar. Entonces eso ya empieza a pegar también en la economía actual, o sea que está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño porque, como todo el mundo sabe, la economía funciona con expectativas. Axel, discúlpame que te quiero preguntar el tema de los feriados que Macri puso en duda. ¿Eso puede afectar las economías que se mueven a través del turismo? Sí, yo creo que, mira, salió con esta idea de que los feriados le hacen
le hacen daño a la economía nacional o que hacen problemas en términos de producción. La verdad que son ideas muy difíciles de sostener. Es una política que ha consolidado el turismo a lo largo y a lo ancho del país, es una política que ha permitido obviamente generar reactivación en las economías regionales y provinciales. Yo veo que bueno, que a medida que se acercan las elecciones pasan de ocultar todo a que se les escapen cosas que piensan hacer, cuál es su programa. Si uno va estructurando y armando y reconstruyendo cuál es el programa de Macri, la verdad es que son todas medidas que evidentemente no tienen que ver con sostener el empleo, sostener el salario real, sostener en un marco internacional que yo vengo de ahí, de Turquía, y está complicado el marco internacional. Si no se toman medidas decididas internamente para sostener el mercado interno, el poder adquisitivo de los salarios, para sostener entonces la producción industrial, y en cambio se viene a reducir, aumentar todas las tarifas muy fuertemente, pegándole al bolsillo a la gente, a dejar que el dólar esté a 15 pesos, que va a pegar también en el bolsillo de la gente, además hablando de un ajuste fiscal con mentiras, porque la verdad que el déficit fiscal no es el que ellos dicen, no es 7,2, no es 6, habrá que ver cómo termina el año, pero va a estar en 3,5%, puntos porcentuales del PBI, el déficit total. Yo vengo del G20, donde prácticamente todos los países tienen más déficit que eso. Bien. Y no todos están embarcados en una política de ajuste despiadado como el que quiere hacer Macri. Y ya lo ha dicho también. Y además apertura a las importaciones, o sea, contra el trabajo argentino. Yo no sé qué más le falta decir. Y después, bueno, lo que ocurrió en el Banco Central, yo la verdad es que estuve ayer todo el día viajando en avión y cuando me enteré que un juez en la Argentina está interviniendo la mesa, las acciones del Banco Central de la República Argentina, no lo hacen con los bancos privados, cuando hay tremendas denuncias lo hacen con el Banco Central y marca ahí obviamente la cuestión que está planteando Macri, actúa en consonancia con lo que está planteando Macri, que es restringir la política monetaria, dejarla en el mercado, y toda política del Estado para defender la situación financiera de la Argentina, y bueno, la ven como algo malo. Yo realmente no entiendo, nunca la justicia intervino en la política monetaria. Es una cosa realmente descabellada. Si uno fuera mal pensado, hablábamos antes aquí en la mesa, la semana previa a la primera vuelta hubo una denuncia contra Aníbal Fernández, luego un espionaje por parte de Laura Alonso y Patricia Bullrich en relación a una serie de espionajes, y ahora en los días previos esta nueva denuncia. Podríamos estar un largo rato hablando de eso, pero quiero preguntarte ya en clave... Sí, la presidenta hizo un comentario sobre esta participación de la justicia en cuestiones financieras y los fallos que están saliendo a días de las elecciones, que claramente tienen una intencionalidad política, es imposible no verlo así. Y además, el Banco Central no puede operar en el mercado futuro. ¿Quién puede operar en el mercado futuro? Claro. Axel, por último, uno ha visto un fenómeno muy particular en estas últimas semanas, sobre todo después de lo que fue la elección de la primera vuelta, que para muchos fue una sorpresa, la cercanía entre Macri y Scioli. Se esperaba una diferencia un poco más importante, y hay este fenómeno al que me quiero referir y quería una reflexión tuya. Se te vio a vos participando con los vecinos. Bueno, yo soy de ese mismo barrio, de Agronomía, Devoto, Pueyrredón, pero sobre todo muy de abajo hacia arriba. Hay gente que no necesariamente sea militante del Frente para la Victoria, pero que entiende lo que está en juego este fin de semana. ¿Cómo valorás y cómo crees que puede incidir en la elección del domingo si se quiere, agitación popular a favor de la fórmula Scioli-Zanini? Mira, yo creo que hace años, porque yo veía recién, me han hecho montones de denuncias, la oposición, que después la agarra, o empieza en Clarín, y después la oposición, y después la justicia. Bueno, no la justicia, porque esa palabra, la verdad que es una palabra demasiado importante. Una porción del Poder Judicial la toma, y entonces empieza investigaciones. Por otro lado,
las denuncias permanentes de la prensa opositora. Es decir, ha habido una campaña sucia contra el gobierno que yo la veo la verdad, desde que asumí, que el día que asumí mismo ya empezaron a decir que yo tal cosa, que yo tal otra, y eso aparentemente le dio a la oposición, digamos, más partidaria, Macri, la posibilidad de hacer una campaña más basada en la imagen, con poco contenido. Pero bueno, cuando hablan sus economistas, no, es un plan de gobierno en contra del empleo, en contra del salario, en contra del poder adquisitivo de la gente, se ve claramente. Entonces yo creo que ha habido una reacción muy grande, que yo también la he visto en las calles, de gente autoconvocada, que no es militante y que está observando, tal vez por experiencia propia, porque vivió los 90, tal vez porque ha tenido algún acercamiento o comprensión de lo que ha pasado no solo en Argentina, sino en toda la región, en Latinoamérica, durante estos años, y quiere defender lo que se ha ganado en estos años, y ve que Daniel Scioli indudablemente es el que expresa esa defensa y ese construir sobre lo construido. Entonces yo creo que ha habido una reacción inmensa, realmente inmensa, de muchísimos argentinos que ante la crudeza que tienen los economistas del PRO para decir cómo ven la economía, que ha sido siempre así, porque no es que ajuste, tarifazo, devaluación, apertura, endeudamiento, sea un programa nuevo de esos economistas. Han sido economistas de caballo, han estado con él y no es una chicana que digo, es así, es la realidad, son sus afinidades, son sus ideas, son economistas de la derecha, ortodoxos. Están ahí con Macri, que cuando dicen lo que van a hacer, la gente empieza a ver qué impacto va a tener sobre su vida, y ahí se acaba la cuestión del bailecito, de los globos, y se ve la verdadera cara de lo que representa a los sectores más concentrados contra la mayoría. Pregunta, si se quiere, jodida, ¿le ves chances? ¿Cómo ves la elección de este domingo? ¿Qué impresión tenés de lo que se está viendo por estas horas en relación al resultado? No, bueno, es muy difícil aventurar un resultado. Nosotros estamos trabajando para que gane el Frente para la Victoria, sus candidatos, Scioli y Zanini. Creo que, son las elecciones donde esperamos, por supuesto, poder ganar, pero bueno, no, las encuestas se han equivocado mucho. Bien. Axel Kicillof, gracias por esta comunicación con Casi Despierto. Un abrazo.